Saludos cordiales, queridos estudiantes de Apologética 1. En esta sesión número 8 estaremos viendo quizás uno de los temas más fundamentales con respecto a nuestro viaje que hemos hecho en el curso de Apologética. Y digo fundamentales porque el contenido de la sesión de hoy nos sitúa claramente en un contexto actual. Y esa actualidad muchas veces hay que analizarla desde más de una perspectiva, hay que tener una visión no solo de lo pesimista que a veces puede sonar cuando se habla de la sociedad actual y suele ser algo recurrente en distintos espacios de diálogo y de reflexión teológica. Pero ver también la esperanza, ver cómo Dios puede darnos la alternativa que frente a las circunstancias que pueden ser adversas, pueden ser poco favorables en muchos aspectos, también tenemos la confianza en el poder de Dios que puede guiar y transformar incluso al hombre y a la mujer más dura de corazón, porque entendemos que es una obra divina que interviene en la médula, por así decirlo, de cada ser humano. En esta sesión, donde ya hemos dialogado bastante sobre el ateísmo, ya tenemos un contexto general. En Apologética 2 y en otros cursos se ven autores relacionados al ateísmo que es bueno que ustedes también los conozcan para que sepan un poco cuáles son las temáticas que hoy día en el ateísmo práctico y en el ateísmo teórico se plantean. ¿Por qué hago esta distinción? Para recordar un poco, el ateísmo práctico es el ateísmo que, sin una base fundamentada o de lectura, revisiones críticas, etcétera, rechazan simplemente la postura que Dios existe. El ateísmo teórico es una persona más centrada, es una persona más investigadora, que en general plantea una posición más intelectual acerca de por qué no creen en Dios. Es para que ustedes tengan esa diferencia cuando lo puedan ver en algunos materiales complementarios. Ahora, en este curso hemos visto varias cosas con respecto al ateísmo. El ateísmo, para que ustedes también lo tengan muy presente, no parte con el desarrollo de la ciencia moderna, con la ilustración, con el desarrollo el encuentro de dos mundos o algo por el estilo. El concepto de rechazar la idea de que existe una divinidad incluso existe en otras culturas. Pero por supuesto que la religión más atacada, más cuestionada y la que ha sabido defenderse durante más de 2 milenios ha sido el cristianismo. Y en especial lo que vimos en las primeras sesiones con respecto a la figura de Jesús de Nazaret, que es muy importante para nosotros, ojo, porque en ella está no solamente el cumplimiento de las profecías, algo que mencionamos, sino que también está las palabras decretadas por Dios desde su eternidad, por él mismo, que tienen un cumplimiento certero en la figura de Jesús de Nazaret, incluso en circunstancias que están fuera de fuera de su control. Ejemplo, su nacimiento. Todo muestra cómo ese punto en la historia marca un antes y un después que nosotros, por supuesto, agradecemos y valoramos. Pero el desafío no se acaba, mis queridos. Tenemos que seguir batallando en el sentido de reflexionar, pensar e invitar a otras personas también a que puedan tener una mirada de la fe inteligente y también abrirnos a espacios que hoy día quizás no suelen ser espacios de mucho diálogo, incluso en nuestros contextos cristianos pentecostales. ¿Por qué digo esto? Porque ya estamos frente a un problema. Esta expresión que Dios ha muerto, también una expresión que Nietzsche trabaja en uno de sus textos, en El Anticristo. Es bien interesante cómo Nietzsche trabaja estos conceptos también, pero en un sentido de una crítica. Es muy importante tener eso presente. No todos los autores que ustedes han leído acá eran 100% ateos, algunos simplemente no les interesaba el tema de la religión, o algunos de ellos derechamente su crítica era a un sistema religioso, no tanto a la figura de Jesús. Hay que tener esa distinción muy clara, ¿ya? Ahora, en la modernidad, es decir, cuando ya comienza desde el periodo de la Ilustración en adelante, el desarrollo de la era industrial en el mundo entero, la modernidad, por supuesto que alcanzó, y eso lo dijimos en la sesión anterior, este concepto de negar a Dios, o sea, quitar el lugar de Dios y poner al hombre en ese primer lugar. Esto, por supuesto, trajo una crisis de fe, que ustedes lo estudian en otras asignaturas, como historia del cristianismo,
donde se ve el desarrollo histórico de los procesos religiosos en Occidente y también en Oriente. Ahora, la edad moderna planteó grandes desafíos, y digo planteó porque esos desafíos, por supuesto, vamos a hablar de otra edad hoy día en la actualidad, porque ya hemos mencionado que este problema de, de lo que señalaba un poquitito eh, autores como Marx, Feuerbach o Freud, nos hace pensar un poco sobre cómo nosotros abordamos la realidad hoy día, en la actualidad. Estos autores son clásicos para que ustedes lo entiendan. O sea, las conjeturas, sus análisis respecto a Dios no son los únicos y no son los únicos autores. Hoy día hay autores modernos como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, que son autores que fueron algunos ya fallecidos, que hablan acerca del ateísmo. También está el filósofo Anthony Flew, que en su momento rechazó y quizás era el ateo más ferviente que hubo por más de 2 décadas o incluso más tiempo. Que ustedes tienen que leerlos y conocerlos, sus líneas de pensamiento, por supuesto, teniendo siempre bases sólidas en la fe y teniendo claro por qué ustedes creen. Por eso esta asignatura es tan importante, porque la idea es encontrar en medio de todo esto la esperanza que Dios nos da. Y no una esperanza vana, sino una esperanza en quien realmente sí marcó un antes y un después en la historia. ¿Ya? Bueno, mencionamos un poco a Feuerbach, ¿no? Esta idea de que Dios es una proyección del ser humano y dijimos varias cosas interesantes. Se plantea, por supuesto, esta idea de un ateísmo antropológico. O sea, en el fondo la teología para él no era más que una forma de antropología. ¿Ya? Entonces Dios es en el fondo una proyección de las cualidades humanas. Eso es un poco lo que sostenía este autor. También dijimos que de este autor sostenía que el ser humano proyecta sus ideas en una especie de perfeccionamiento o persona idealizada, ¿ya? Entonces él define así que por eso el ser humano construye la idea de Dios y en el fondo la alineación que viene a ser este concepto en que la religión justamente busca de alguna forma generar una especie de escape, ¿ya? Ante los defectos del ser humano, ¿ya? Y por ende la religión sirve como una forma de alinear al ser humano con esta idea de Dios creada por él mismo, ¿ah? Entonces aquí bien interesante el pensamiento del autor. Ojo, hay mucho que decir sobre este autor, no es lo único que escribe, pero es interesante ver su posición respecto a la religión. ¿No? Pero a veces, muchas veces estos autores más, su crítica es al sistema religioso. ¿Ya? Bueno, también hablamos de Marx, que en el fondo trata de plantear una idea de un ateísmo sociopolítico, en el fondo, y siguiendo esta idea que tenía el autor anterior, va a sostener que la religión es solo una proyección pero que va a ir un paso más allá, o sea, que en el fondo representa la idea de la opresión social. Entonces, para él, la religión es un instrumento, simplemente para tener una especie de consuelo ante el abuso que viven las personas. ¿Ah? Entonces, por eso viene esta idea del opio del pueblo, esta droga, en el fondo, que se consumía, que buscaba olvidar, por así decirlo, los problemas que las sociedades viven. Entonces la religión se transformaría en eso. Es por eso la crítica de Marx en su tiempo. Ahora, por supuesto, entendemos que eso viene bastantes críticas que hacerle también, porque si bien Marx plantea un diagnóstico en un contexto puntual y específico, por supuesto que uno tiene que analizar si realmente nuestra fe no se ha transformado en algo como eso. ¿Ah? Es interesante porque tenemos que ser también consecuentes y tener una actitud ética. Para los que han tomado el ramo de ética entenderán a qué me refiero, pero ampliando esto significa ser consecuentes entre lo que decimos y lo que vivimos. ¿Ya? Y también un poco hablamos de Freud, que en el fondo Freud siempre tiene una perspectiva más psicológica y lo que él argumentaba es que en el fondo la religión es una ilusión. ¿Ah? Que nace en los momentos de la infancia del ser humano. Bueno, estos tres autores son clásicos y tenemos que conocerlos en general. Pero no fue lo único que dijimos, también dijimos que eh, una de las maneras de responder al ateísmo, en el fondo, primero es tomárselo en serio, ¿ya? Porque los argumentos de estos autores tienen varios defectos, por supuesto, pero ¿podemos decir que la religión puede ser manipulada?
Sí, por supuesto, y la fe también. Ahí tenemos el origen de las sectas, algo que tenemos que, por supuesto, dialogar y presentar muy bien. Ahora, la teología, y aquí entra un poquitito lo que dice Hans Kuhn, ¿ah? No puede hablar de un Dios que está desconectado de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo representamos eso también? Ahí también tenemos un lindo desafío que argumentar. Yo creo que Dios, y ahí la teología pentecostal hace un ejercicio bien interesante, porque la experiencia pentecostal es claramente una evidencia de que Dios sí está atento a nuestras necesidades, a nuestra realidad como individuo. Es bien interesante. Entonces ahí le invito a que sigan estudiando y reflexionando. Creo que hay mucho que decir, sobre todo con conceptos como los aprendizajes, elementos como la metacognición, a los que les gusta el tema de la educación o la psicología, me entenderán que desde esta perspectiva tenemos un lindo desafío de ver cómo la manifestación de la obra de Dios en cada individuo es tan especial y única. Y por ende también tenemos un desafío de comunicar de acuerdo a esas realidades, entendiendo que la obra del Espíritu Santo es continua en cada individuo. Tenemos un lindo desafío ahí y creo que hay una bonita respuesta que podemos dar a las personas que hoy día también tienen necesidades especiales. Entonces tenemos ahí otro tema que tocar. ¿Ah? Se los dejo para el próximo curso. Y también, por supuesto, una fe madura. ¿Cómo la fe responde ante las situaciones y las dificultades? Eso también es un llamamiento que tenemos que realizar. Ahora, un poco lo que vimos tenía que ver con dar las bases de por qué el ateísmo sí nos plantea un desafío que tenemos que tomarlo en serio. Pero no es lo único que tenemos que considerar, sino también tenemos que hablar del mundo moderno, el mundo que vivimos hoy día, ¿ya? Y cómo el ateísmo ha tratado de y se ha instaurado fuertemente en el tipo social que vivimos. Entonces yo voy a darles algunas tips y algunas menciones importantes sobre lo que significa esto. Bueno, en la era actual nosotros vamos a tener que hablar que ya no vamos a hablar de modernidad, en primer lugar, sino que vamos a estar hablando de un concepto nuevo, que es la posmodernidad, incluso se habla ya de la posverdad. ¿Ya? Son dos conceptos que se tratan un poco más en cursos superiores, pero acá por lo menos vamos a hacer mención a ellos. Bueno, la posmodernidad o posverdad también, hay autores que mezclan los términos, son conceptos que nosotros tenemos que tener presentes para estudiar apologética, para también situarnos en el contexto correcto sobre esto. ¿Ya? Y esto es un poco los contenidos de lo que estamos viendo en la última sesión. ¿Cuál es el gran problema que se nos genera? La modernidad tenía una promesa, y ustedes pueden leer un poco ahí, que en el fondo el ser humano a través del progreso y el desarrollo científico y de la razón, entre otras cosas más, también desarrollo industrial y otros, traería al ser humano un estado de bienestar y un estado de comprensión de las cosas totales, ¿ah? Una especie de progreso en todo sentido del ser humano, ¿ya? Y eso sería la representación del hombre moderno. Si bien ese discurso funcionó, inclusive durante la era industrial, ¿ya? La revolución industrial, se veía un cambio en las sociedades occidentales de mejoría, el siglo XX trajo una sorpresa. Dos guerras mundiales, el uso de la bomba atómica, el desarrollo de armas químicas en la Primera Guerra Mundial, es decir, elementos como la razón, la ciencia y la irracionalidad se transformaron en una especie de golpe o bofetada a esta idea de hombre moderno que progresaba y que lograba bienestar para todos a través del progreso y el uso de la razón. Es ahí donde aparece un autor que se llama, no está acá en los apuntes, pero ustedes lo pueden buscar como Gianni Vattimo, que plantea las primeras definiciones con respecto a posmodernidad. Entonces, dado los cambios y dada la era que estamos viviendo, se declara el fin de la modernidad, porque no cumplió la promesa. Pero Gianni Vattimo y otros autores van a ir un poquitito más allá con esto, porque no solamente se va a cuestionar la idea de ciencia y razón, sino por supuesto la idea de fe. Y esto nos va a llevar a una reflexión. ¿M? En los conceptos que plantea este autor y otros más, está la idea del metarrelato, ¿ya?
Y aquí se los voy a explicar en manera muy simple. El metarrelato para estos autores, para este autor y otros más, es todas aquellas grandes verdades que fueron comunicadas a través de la humanidad. Y eso incluye la religión. Por ejemplo, la idea de que hay una verdad absoluta. Para la posmodernidad ya no existe una verdad absoluta, sino que existen varias verdades y estas conviven entre sí. Es una mezcla con el relativismo griego que ustedes pueden analizar a nivel de los presocráticos también, incluso, que es algo que ya se vislumbraba o se ha vislumbrado siempre. Pero la posmodernidad plantea esta idea de que ya no existen los grandes metarrelatos, es decir, los grandes discursos de verdades absolutas e incuestionables se caen. Y por ende tiene que nacer un nuevo concepto o nuevos conceptos. Incluso la religión cae dentro de esa interpretación, propiamente de Occidente. Oriente es otra realidad. Entonces ya no hay una verdad absoluta, sino varias verdades que conviven entre sí. ¿Han escuchado ese tipo de cosas, inclusive en nuestra iglesia? Bueno, un poco tiene que ver con eso. Entonces, el ateísmo moderno se adapta a esto también y se ve una oportunidad interesante para el ateísmo, por supuesto, de poder presentar un desafío para la fe. Porque si la religión cristiana, la religión musulmana o la religión judía plantean una verdad, entonces estamos hablando de varias verdades y por ende no hay una absoluta o por sobre todas las cosas. Por supuesto, eso a nosotros nos genera un conflicto, pero ahí es donde nosotros tenemos el desafío. ¿Por qué la verdad de Jesús prevalece frente a otras verdades o a otros conceptos que nosotros llamamos verdad? Entonces, el concepto de posmodernidad va a ir un poco respecto a esta idea, es decir, ya no hay verdades absolutas, todos pueden en el fondo tener su propia verdad. ¿No? Y esto trae consecuencias, porque eso hace ver a la religión como una opinión más dentro de tantas que hay. Y eso incluye el cristianismo. Ahora, este problema venía de mucho antes. Y aquí voy a volver a la filosofía, un poco a un autor que es bien interesante, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo que planteó ya un problema al uso de la razón. Y esto lo cito para que podamos mezclar las cosas y podamos dialogar este tema. Kant ya veía y observaba que la razón presentaba en sí problemas, porque si bien la ilustración trató de explicarlo todo a través de la razón pura, rechazó todo lo que no pudiera ser verificado, entonces empíricamente. Entonces nacieron dos ramas, ¿ya? Los empiristas y en el fondo los racionalistas. Y esto llevó a una especie de racionalismo ideológico. ¿Ya? Esto es súper interesante porque que en el fondo, ¿qué pretendían estos autores? Que Kant ya los empezaba a vislumbrar, pretendían una especie de absolutismo de la razón, pero la razón tenía problemas. Que Pascal, ustedes vieron que la sesión anterior algo mencionó respecto a esto. ¿Ah? Entonces, ignoraban en el fondo la experiencia humana de todas las cosas que pueden ser medidas. Entonces, estos autores que planteaban este problema, Kant dice, aquí hay otro conflicto. ¿Podemos racionalizar todo? Esa es la pregunta de Kant. ¿Ah? ¿Y la razón tendrá límites también? Entonces, este autor propone que el ser humano lo entiende todo a través de los sentidos y a través de la experiencia. Entonces, ¿puede ser todo solamente experiencia o puede ser todo solamente razón? Bueno, Kant va a buscar un punto de equilibrio con esto. Y es por eso que él critica tanto el racionalismo ideológico, que, ojo, esto ustedes lo pueden ver en modelos de ateísmo moderno. Existe mucho el racionalismo ideologizado. Hay que entender que la razón ya Kant ya lo señalaba, de que ésta tiene ciertos límites y alcances y va a tratar de responder de una manera bien interesante. ¿Qué pasa con lo que no puede ser medido? Por ejemplo, Dios. Lo deja ahí, planteado. Entonces, Kant escribió un libro que se llama La crítica a la razón pura, porque justamente ese es su alcance, es decir, darse cuenta que no basta solo la razón en sí para poder resolver los grandes problemas de, de la sociedad y del ser humano. Y además, Kant hace una crítica a varios puntos más. Y ahí también se menciona un poco la crítica hacia el cientificismo, esta idea
de que todo se explica a través de la ciencia. ¿Puede ser? ¿Podrá ser así? Bueno, eso es lo que justamente, y son parte de los puntos que Kant nos va a plantear dentro de los desafíos que esto va a generar. Entonces, Kant va a reconocer que existe límites en el conocimiento humano. Entonces, él va a argumentar que el conocimiento no es solo resultado de una experiencia, como decían, por ejemplo, los empiristas, ¿ya? Ni tampoco solo de la razón, como decían los racionalistas. Esos eran sus dos puntos de ataque, fíjense, es interesante. Lo que él va a decir es que el conocimiento es una síntesis de ambos, es decir, un resumen, una mezcla de ambos. La mente tiene una categoría innata, por ejemplo, cosas como la causalidad, que ya lo vimos un poco en Tomás de Aquino, ¿ya? El tiempo y el espacio, o sea, podemos darnos cuenta de eso con nuestra propia mente. Y que en el fondo van a organizar y dar forma a la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Eso es un poco lo que plantea Kant. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Kant finalmente? ¿Mm? Como este conocimiento es limitado, la experiencia es limitada, pero ambos pueden ayudarnos a interpretar la realidad. Entonces, Kant va a decir, en el fondo, que se necesita algo más, se necesita una razón distinta. Entonces, él escribió un texto y se refiere a la crítica a o sea, la razón práctica. Y lo que va a decir Kant, a pesar de que Kant trata de matar el concepto de la metafísica, es decir, aquello que o trata de limitar a Dios a que éste puede ser conocido a través de la razón pura. ¿M? Hay que entender algo, Kant no era ateo, ¿no? Pero él ya observaba este problema de dar mucho énfasis a la razón y mucho énfasis a la experiencia. Ya había un problema. Entonces, porque está el problema de la moralidad, po, ¿m? Aunque no podemos conocer todos a Dios, él planteaba dentro de sus posturas, y aunque no lo podemos conocer por la razón teórica, debemos creer en él para que la moralidad tenga sentido. O sea, porque si no, ¿de dónde nace la moralidad? Entonces, un poco va a plantear Kant eso. Pero Kant, por supuesto, va a tratar de buscar una solución a este problema de la racionalidad, que es un problema que hasta el día de hoy está presente en muchos aspectos del campo científico, de lo que es la reflexión también, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia. O sea, ¿cuál es el alcance de los modelos científicos para interpretar y comprender la realidad? ¿Ah? Eso tienen que tenerlo súper presente. Bueno, Kant ya observaba este problema. Sin embargo, en la posmodernidad se rechaza todo. Por lo tanto, ya no hay una verdad absoluta, sino que hay varias verdades que conviven entre sí. Y a veces conviven, otras veces se pelean. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la fe puede responder a esto? Porque es por supuesto, un desafío enorme. Entonces, la fe nos invita, queridos y queridas, a una reflexión, ¿ya? Y la fe, en el fondo, en medio de la posmodernidad y también viendo este problema que Kant ya planteaba siglos atrás, nos invita a pensar lo siguiente. Si la razón es insuficiente, ¿la fe qué es entonces? ¿Es un salto al vacío, un salto a la oscuridad? ¿O es un salto radical, una decisión que tomamos, absoluta, total, y además un salto de confianza en alguien en quien podemos decir que sí existió, que estuvo presente y que además la historia lo puede presentar como alguien que marca un antes y un después? Me refiero a la figura de Jesús de Nazaret. Nuestra fe no es un salto al vacío, sino que es una reflexión que ha pasado por una serie de procesos, la serie de análisis que hemos hecho para poder llegar a la conclusión de decir, yo creo. Por supuesto que hay una obra del Espíritu Santo detrás de todo eso, eso yo no lo puedo negar y es quizás la primera chispa que enciende todo este cambio. Pero no es un salto irracional, sino que nuestra fe nos invita, por supuesto, y nos desafía a poder constantemente estar revisando lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, no es una fe simplemente ideologizada o una especie de rechazo a lo racional, no, al contrario, es una actitud bastante razonable, como tal como lo planteaba Pascal. ¿Ah? Esta idea de que la fe antecede a la razón, por supuesto, pero también porque la razón
la fe tiene razonamientos que nosotros todavía no podemos explicar. Entonces, aquí hay un tema muy interesante porque las personas que tienen el desafío de creer, en el fondo, sobre todo en una era como la posmodernidad, donde se dice que ya no hay una verdad absoluta, nosotros sí hemos tomado una decisión radical. La cuestión es cómo la vivimos también. Y aquí entra también la parte de la espiritualidad, cómo esta fe, esta decisión que hemos tomado, es una decisión transformadora en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, esta confianza es inherente a la vida misma. Confiamos en que nuestros sentidos nos dan, por supuesto, información real. O sea, nosotros siempre confiamos en que eso ocurre, que el universo no va a colapsar el día de mañana, que el futuro es predecible, en fin, aunque no tengamos prueba empírica de ello. Entonces, la fe, que es algo que viene propio de la naturaleza que Dios nos ha concedido para también poder creer en Él y tener un vínculo con Él, es súper interesante, porque no basta solamente con decir no creo en Dios, es decir, hay que dar una explicación más compleja. Y creo que ahí sí hay un desafío que muchas personas que no creen también nos tenemos que sentar a la vez a conversar, para que quizás podamos compartir esta buena nueva de Jesús de una manera distinta. Yo les invito a esa reflexión. Entonces, nuestra fe sí puede plantearse en esta selva de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque tenemos tres grandes tópicos que tocar acá, ¿no? Y es un poco el desafío que también nos plantea la posmodernidad, es decir, el problema del mal, que poco se aborda en la asignatura que viene, el problema del existencialismo sin Dios, cómo nosotros justificamos esto, ¿ya? O sea, si Dios no existe, la vida carece de un propósito. Entonces, pero con Dios la vida quiere sentido y es transformadora. Entonces ahí hay un debate muy interesante. Y lo otro que la fe en el fondo puede responder a lo absurdo. ¿Ah? Y esto a veces como que cuesta entenderlo, pero en el fondo la fe en Dios siempre va a ofrecer una respuesta al dilema existencial. Y eso es fundamental, ¿ya? El sufrimiento, la muerte, que no son el final. Ya eso lo podemos ver en Apocalipsis. ¿Ya? Y que el amor y la justicia tienen la última palabra en un Dios que está más allá de la muerte. Entonces yo creo que sí tenemos un tremendo desafío. Pero el problema del mal y el sufrimiento están presentes y es una constante crítica desde el ateísmo. Pregunta es cómo lo articulamos, cómo podemos responder a eso. Yo creo que sí tenemos una respuesta desde nuestra propia vida transformada, que esa puede transformar a otros, la buena nueva. Pero yo sé que hay mucho más y les invito ahí a la reflexión. Bueno, nuestra fe no es ciega, tampoco es una decisión que se ha tomado sin racionalidad, sin pensar, sin siquiera. No, es algo que se ha decidido. Y esa decisión nos lleva a pros y contras, pero también a deberes que tenemos con aquellos que no creen. ¿M? Y por eso creo que la apologética puede ser una herramienta para el creyente hoy día que permita a aquellos que tienen dudas honestas, ojo, honestas muchas veces de la fe, encontrar un espacio donde poder contestarlas. Y creo que ahí sí tenemos un deber como creyentes de poder compartir esa buena nueva en un espacio dialogante, en un espacio donde en vez de cerrar la puerta, la abramos para que todos puedan sentarse a la mesa y compartir acerca de la buena nueva de Jesús. Yo les dejo este gran desafío en esta sesión de hoy. Por supuesto, no olvide estar revisando la plataforma y revisando el material de clases para poder avanzar en sus contenidos. Que Dios le bendiga.